No se le dice ama a tu esposo. Los hombres y las mujeres son tan diferentes como el color rosa y el color azul, tratando al hombre como un hijo y regañando y recriminando, y entonces el hombre, ¿qué hace? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast En Modo Reino. Hoy quiero preguntarte y hacerte una reflexión. ¿Hombres y mujeres vemos las cosas igual? ¿Pensamos igual? ¿Por qué de repente hay conflictos entre nosotros? ¿Por qué esas preguntas de cuando dices quieres ir a comer y te dice donde sea, de repente no es donde sea? Es un placer para mí presentar a nuestra invitada del día de hoy, a la psicóloga Ana Sierra. Ana, mucho gusto, qué bueno que estés con nosotros, me da de verdad un placer tenerte. Quiero comentarte que este episodio ya era muy esperado. Ya las hermanas por ahí en la iglesia me decían, ¿y cuándo va a estar el otro en cuestión de matrimonios, en el tema de matrimonios? Y espérenme, nos estamos coordinando. Pero gracias a Dios pudimos coincidir. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Cuando estaba leyendo la temática, de verdad me emocionaba mucho por el diferente tipo de perspectiva que hay, ¿verdad? Eres psicóloga, eres esposa del pastor Eliud Sierra, que estuvo con nosotros en programas anteriores. Entonces va a ser muy interesante. Yo platicaba con Eliud, le digo, tengo que invitar a Ana para ver la perspectiva diferente, ¿verdad? Sí. Hombres y mujeres vemos el matrimonio diferente, pensamos diferente, sentimos diferente, hablamos diferente. Y pues bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, quiero dar un saludo muy especial a todos, me siento muy bendecida de estar aquí en esta mañana. Y sí, definitivamente los hombres y las mujeres somos dos cosas completamente diferentes, y yo sé que va a ser un tiempo de bendición, y a lo mejor cuando escuches este tema vas a decir, ahora todo tiene sentido, con razón, no me estaba volviendo loca, no me estaba volviendo loco. Sí, claro. Para iniciar y arrancar, Ana, es plantear desde una perspectiva bíblica el tema que vamos a ver el día de hoy, las diferentes perspectivas o visiones de géneros en el matrimonio, en las relaciones entre hombre y mujer. Sí. ¿Cuál es nuestra base bíblica? ¿De dónde lo podemos aprender? ¿Dónde nos habla la palabra sobre este tema? Sí, me gustaría leer en Efesios 5, capítulo 5, versículo 31 al 33, y dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y me gusta mucho este versículo como base central del matrimonio. Sé que hay mucha palabra en la Biblia acerca de los matrimonios, pero para ejemplificar lo que hablábamos de los géneros y la diferencia. Porque si vemos la última parte, está hablando desde una perspectiva para la mujer y de una perspectiva para el hombre. Así es. A la mujer no se le dice ama a tu esposo, se le está diciendo... Pero sí nos tienen que amar. Sí lo tienen que amar, pero se le está diciendo es respete a su marido. Pero al hombre se le está pidiendo es ama a tu mujer. Y aquí es algo muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque la mujer naturalmente ama. Cuando Dios nos creó y nos diseñó como mujer, en el Génesis vemos que a la mujer se le dio esa instrucción de ser enseñoreada por su marido, de estar bajo su autoridad, y también de la responsabilidad del hogar, la responsabilidad de tener a los hijos. Y eso es algo que Dios depositó en nosotras, en nuestro género, para amar naturalmente a otro ser humano. Okay. Entonces, al hombre, la instrucción que Dios le dio fue: trabaja, sé la fuente de provisión. Y allí es algo ya cambia diferente. Entonces los hombres tienden a ser un poco más rudos, a lo mejor más fuertes, ¿verdad? Es el género más fuerte, no porque las mujeres seamos débiles, sino porque el hombre está diseñado por Dios para ejercer ese trabajo de presión, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y la mujer está diseñada por Dios, pero está diseñada para amar naturalmente. Entonces, a veces podemos tender a amar a nuestro esposo como si fuera un hijo más.
Y tendemos a atenderlo y se ha escuchado, yo no sé si tú has escuchado, Abraham, cosas como esta, como es que tengo un tercer hijo. Sí, sí, no nada más las he escuchado. Psicológicamente hay, no sé cómo decirlo, psicorrientes yo lo he leído en artículos en donde dicen, te casas y te casas con un tercer hijo, ¿verdad? Y creo que es muy común escuchar ese tipo de comentarios o leer ese tipo de comentarios de qué es lo que sucede, ¿verdad? Sí, pero no es así. La realidad es que no nos estamos casando con otro hijo y nuestro rol como esposas no es ser mamá de nuestro esposo, no es educarlo, no es criarlo, no es pensar que lo voy a regañar porque dejó la ropa tirada, lo voy a regañar porque la toalla no está en orden. No es ese nuestro rol. Se puede llegar a un punto medio, a la comunicación. Y yo creo que de aquí se va a derivar nuestro tema de lo que es la comunicación. Ya estoy respirando fuerte. La comunicación en los diferentes géneros y cómo lo interpreta la mujer y cómo lo interpreta el hombre. Porque la realidad es que por esa característica que Dios dio por naturaleza a cada género, es que vemos las cosas tan diferentes. Y me gusta mucho un libro que se llama el amor que las mujeres necesitan y el respeto que los hombres anhelan, algo así, de Dr. Egerich. Me gusta mucho porque él enfatiza bien acerca de esta perspectiva y dice que los hombres y las mujeres son tan diferentes como el color rosa y el color azul. Él lo pone así y dice, es que las mujeres ven todo en un mundo con audífonos, escuchan todo con audífonos rosa y con lentes rosa, y los hombres ven todo desde la perspectiva azul. Sí, claro, así es. Tocaste muchos puntos muy importantes ahorita, sí, que de verdad me gustaría explotarlos, pero para no desviarnos ahorita tanto en el inicio, en Efesios, en donde leemos en el capítulo 5 y que vemos desde el verso 31, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De verdad yo creo que cada versículo de la Biblia es para bendecirnos en gran manera, y dentro de nuestro matrimonio muchas veces vemos que nos quedamos a vivir con nuestros papás, con nuestros suegros, o que aunque no vivimos con ellos, pero seguimos siendo muy dependientes de ellos en las protecciones, en la dependencia muchas veces económica. O sea, hay una infinidad de ejemplos, porque pues cada matrimonio, podríamos decir, es un mundo, tienes una dinámica diferente, pero como Dios nos ordena a unirnos a nuestra mujer, a ser uno solo, a ser una sola carne. Yo recuerdo que en las clases que vamos contigo y con Eliud, desde ahí parte todo, ¿verdad? Como el hombre y la mujer debemos de ser uno. Así es. Y si desde ese inicio no somos uno, pues nuestra estructura está mal y por consiguiente todo lo que armemos va a estar desequilibrado, porque no somos uno. Entonces la importancia de ser uno solo con nuestra mujer, y dice, y los dos serán una sola carne, pero dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer. Sí. Efectivamente nosotros nos ordena amarlas. Amarlas, sí. Esa es nuestra orden, tienes que amarla, no entenderla, amarla. Exacto, sí. Me gusta mucho, quiero continuar con lo que estás diciendo de el hombre deja a su padre y a su madre, y la mujer también. Y es natural. Es muy natural que nosotros queramos seguir bajo la cobertura de nuestro papá o de nuestra mamá, consciente o inconscientemente. Es algo natural porque precisamente son las personas que por más de 20 años nos formaron, 30 años nos formaron, estuvimos bajo su cobertura hasta que llegó el momento de salir a crear una familia. Entonces es muy natural tender a volver a mi figura de origen, a mi figura de autoridad, pero el mandato de Dios es construir algo nuevo y hacerse una sola carne. En la teoría familiar sistémica se plantea la perspectiva de que son dos personas que vienen de dos mundos completamente diferentes, ¿verdad? Y se trazan así, literal, dos líneas, y luego está la línea del medio, que es cuando los dos se unen. Entonces, en ese punto central, cuando los dos salimos de nuestra familia de origen,
nos unimos para construir ese camino de ser una sola carne, ahí tiene que haber una comunicación efectiva. Porque ese caminar, esa nueva línea que voy a trazar, a lo mejor no va a ser una línea recta. Y lo que queremos es, muchas veces buscamos, es que se parezca mucho a como yo vivía. Y no va a ser, es imposible que sea 100% a lo que yo estaba acostumbrado o acostumbrada. Entonces en ese punto medio, a lo mejor en ese camino va a haber zigzags, donde los dos vamos a decir, ¿sabes qué? Me gusta cómo lo hacía tu familia en este punto. Vamos a inclinarnos poquito para allá, pero no tanto, porque se va a desbalancear de nuestro propósito como matrimonio, de lo que queremos, cómo alcanzar. La meta final es lo que nosotros juntos queremos alcanzar en nuestra familia, cómo vamos a trabajar en nuestros hijos, cuál es el legado que vamos a dejar en esta tierra, ¿verdad? Como cristianos. Entonces, nuestra construcción de vida va a depender mucho de ese objetivo final. Pero comenzamos a construir ese zigzag en medio de las culturas, en medio del debate de, ¿sabes qué? ¿Qué sí le vamos a permitir a nuestros hijos y qué no? ¿Qué vamos a permitir en nuestra vida y qué no? ¿Con quién vamos a pasar la Navidad? ¿Con quién vamos a pasar este Año Nuevo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ministerio juntos? Entonces de allí parte un sinfín de cosas y esa línea jamás va a ser recta. Ahí ya el camino comienza a tener curvas. Pero sí, es algo un poquito cuesta arriba, pero si lo sabemos hacer, se vuelve divertido. Sí, sin duda es muy divertido. Me gusta que dices que esa línea que al final decidimos caminar juntos, pues sí, no siempre es recta. Uh-huh. Tendrá sus dificultades y entender que es natural esas dificultades, el pensar distinto, el tener diferentes puntos de vista y el cómo viene uno acostumbrado a hacer las cosas de una manera durante 20 años y después iniciar una nueva forma, sí, o crear una nueva forma con tu pareja y que se requiere de trabajo, pero sobre todo de comunicación. ¿Verdad? En todo lo que me decías, cómo vamos a educar, cómo vamos a caminar en el ministerio, o dónde vamos a estar Navidad, Año Nuevo. Entonces, para todo eso se requiere comunicación y cuando esa comunicación no es efectiva, pues hay muchos problemas, hay distanciamiento y un sinfín de cosas que se pueden venir por la falta de la comunicación. Creo yo, sin generalizar, bueno, voy a hablar de mí. Creo que a mí me cuesta mucho la comunicación en ese sentido. Iba a decir a los hombres, pero no, habrá quien sí sea efectivo comunicándose. Yo como hombre creo que no soy tan efectivo en comunicarme, y a las mujeres sí se les da más, también creo que de manera natural, como tú decías, a nosotros se nos da de manera natural amar, y la Biblia a nosotros nos manda a eso, a amarlas. ¿Por qué? Porque creo que es como una carencia que tenemos, el no amar tan de manera natural, uh-huh, sino ser más objetivos. Creo que también una de las cosas es que cuando a mí mi esposa me dice, oye, tengo un problema, una situación, yo ya estoy pensando luego en la solución, ¿verdad? Y probablemente ella no quiere una solución, solo quiere ser escuchada. Pero como hombre, mi primer reflejo es, bueno, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Haz esto, haz lo otro, y ya. Y ella dice, bueno, yo no quería que me dijeras cómo, yo solo quería sí, ser escuchada, ¿verdad? Sí, y es parte de nuestra manera de funcionar como hombres y mujeres en nuestras diferentes maneras de ser. Es que precisamente somos tan diferentes como el rosa y el azul, somos bien complejos, pero si nos aprendemos a conocer el uno al otro, creo que va a funcionar. Y si conocemos en términos generales, aunque tú no quieres generalizar, pero definitivamente los hombres tienden a ser más callados. Pero las mujeres tendemos siempre, nada más estamos esperando que el esposo llegue del trabajo para soltar todo, ¿no? Cómo estuvo el día, cómo nos fue, pero el hombre ya se agotó sus palabras del día. De hecho, las mujeres hablan más palabras por día que los hombres. Eso también está ya comprobado. Sí, aunque entonces sí el hombre, te lo creo. Aunque ya el hombre quiere expresarse, cuando llegó al tope de las palabras y en el trabajo tuvo que añadir una más, ya en la casa no quiere decir nada, ni hola. Solamente quiere estar en lo que llaman la caja vacía. Okay. El hombre tiene una caja vacía, no sé si sabían eso, pero él tiene todo por departamentos separados. Su mente funciona. Ok, estoy en el trabajo, no se mezcla trabajo con la familia, estoy con la familia, estoy con los hijos, estoy con la esposa.
cada caja por separado. Y tiene una caja que es la caja vacía. Entonces en esa caja vacía es el momento de, ¿sabes qué? Solamente voy a relajarme. Y ahí es cuando preguntamos, ¿qué estás pensando? Nada. Estoy en la caja vacía. Está en la caja vacía, literal no está pensando nada, está solamente ahí. Ajá, ahí en su momento, pasando el tiempo. Entonces las mujeres, nuestro cerebro funciona diferente. Es como un enjambre de cables y todos se conectan entre sí. Nosotras las mujeres tenemos la capacidad de poder estar cocinando, atendiendo los hijos, poder trabajar, poder hacer todo al mismo tiempo y dar respuesta y solución a cada cosa. Los hombres no, los hombres dicen, a ver, espérame tantito, dame un chance, déjame terminar de trabajar y te respondo. Sí, así es. Las mujeres no, las mujeres podemos. Yo literalmente, cuando mi bebé estaba más chiquita, yo literalmente cocinaba con ella en la carriola y el pie moviendo la carriola y con las manos moviendo, cortando, cocinando, buscando las cosas y ya así la dormía. Pues para el hombre eso es más complejo. Sí, así es. Entonces son cosas características del género y el hombre tiende a ser más callado también porque muchas veces como hombre, en esa necesidad de respeto que tiene el hombre, que Dios le dio por ser la figura de autoridad, ¿qué pasa con el hombre? Las mujeres, cuando no nos sentimos amadas, nos comportamos de una manera, tendemos a comportarnos de una manera irrespetuosa, tratando al hombre como un hijo y regañando y recriminando, y entonces el hombre, ¿qué hace? Tiende a cerrarse. Su código de honor le dice, ¿sabes qué? Guarda silencio. Y entonces las mujeres sentimos esa postura distante, pero el hombre lo que está tratando es de tener su espacio, y dos, a lo mejor de manejar sus emociones internas para no herir, para no agredir, porque emocionalmente se puede subir de temperatura, se pueden llegar a otros niveles también de molestia, de enojo. Entonces el hombre tiende a ser más callado, más reservado, va acumulando, y de repente ya al final el volcán erupcionó, ¡puf! Y dijo una palabra, pero esa es suficiente, suficiente para destruir el corazón de la esposa. La diferencia de la esposa, no se queda con nada, la mujer, y comienza a soltar, y es que tú no me quieres escuchar, y es que tú no me quieres responder, y ahí vas tú otra vez, siempre lo mismo. Entonces tendemos a irrespetar, y ahí es donde surgen los conflictos, cuando no entendemos este aspecto. Al hombre sentirse irrespetado no da amor, y a la mujer, cuando no nos sentimos amada, no damos respeto. Entonces se convierte en lo que se llama el ciclo alienante. Creo que mi esposo mencionó un poquito de eso también. En el ciclo alienante es un ciclo sin fin. Yo no doy respeto, él no me da amor, yo no doy respeto, él no me da amor, y entonces comienza el conflicto, y el conflicto no es si la toalla se puso en el lugar correcto o no. El conflicto va más allá. Más fondo, un fondo más grande. Exacto. Fíjate que en el final del verso 33 que acaba de leer, que dice, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y es una ordenanza de amar a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos, y desde ahí me lleva a pensar cómo me amo yo. O sea, yo cuido de mi persona, me baño, trato de estar bien, de comprarme buenas cosas de acuerdo a mis posibilidades, de alimentarme, y me cuido a mí mismo, y así debo de hacerlo por mi esposa. Y para cerrar el verso dice, y la mujer respete a su marido. Entonces a nosotros nos ordena amarlas, y a ella se le da la indicación de respetarla. No es la misma indicación, son indicaciones diferentes, que es precisamente lo que tú nos estabas compartiendo, cómo uno es amar y cómo el otro es respetar. Ahorita que tú me comentabas de que se entra en ese ciclo, ¿cómo salimos de ese ciclo? ¿En qué momento nos paramos y decir, a ver, no es la toalla, es algo más de fondo, sin tener que llegar a agresiones o cuestiones más difíciles? ¿Cómo salimos de ahí? Ok, antes de responder esa pregunta me gustaría volver un poquito más atrás en la escritura, porque ese cierre que estamos mencionando de Efesios 33, en el versículo 25 del mismo Efesios 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. En el final Pablo menciona
que la ames como a sí mismo, pero antes está diciendo también como Cristo amó a la iglesia. Entonces es importante resaltar esta parte porque el amor debe ser incondicional. Este amor como el de Cristo, ¿cómo nos ha amado Cristo? ¿O cómo nos amó? Pues se entregó en una cruz. No hay nada alguna que nosotros podamos hacer que merezca el sacrificio de Jesús en la cruz, absolutamente nada. Entonces el amor del esposo hacia la mujer debe ser de esa manera. No hay nada que la mujer pueda hacer que garantice o que merezca el amor de la esposa. Entonces en el matrimonio siempre entramos pensando el beneficio que yo voy a obtener de la otra persona, pero en realidad es ¿qué le voy a dar yo a la otra persona? Ese es el objetivo del matrimonio. Y que cambia nuestra perspectiva por completo. Cambia por completo nuestra perspectiva, porque no es, él me va a complementar a mí, mi esposo me va a complementar a mí. No, es yo estoy aquí para respetar a mi esposo, para someterme a su autoridad. Y él está aquí para amarme como Cristo amó a la iglesia. Ahora, para poder entender cómo detener el ciclo, también hay que entender que el respeto que se le está pidiendo a la esposa también es incondicional. Siempre vemos y escuchamos millones de mensajes de matrimonios y que él ama incondicionalmente y que se entrega y que todo, pero ¿cuándo hemos hablado realmente de que el respeto debe ser incondicional o nos enfocamos en esa parte del respeto? En realidad es muy poco lo que se menciona o que en estos tipos de enseñanza, no es que estén mal, pero cuando entendemos que el respeto debe ser incondicional, la perspectiva de la mujer cambia totalmente. El día que yo leí por primera vez este libro, mi perspectiva como esposa cambió por completo y dije, ya va, ¿qué estoy haciendo? Ciertamente el Señor mismo me demanda a mí ese respeto, me demanda a mí que no es como yo me sienta, es lo que yo tengo que hacer, es mi ordenanza como esposa, yo debo respetar, me sienta o no me sienta amada. A ver, yo quiero que tú pienses, aquí mujer que tú me escuchas, ¿tú te sientes amada por tu esposo? Piensa en esa pregunta. Te hago la segunda. ¿Tú sabes que tu esposo te ama? Es una diferencia muy grande, Abraham, porque es diferente sentirme amada a saber que me ama. Por ejemplo, voy a poner ejemplos míos. Mi esposo, pues como característica de los hombres, no tiende como a hablar o a expresar el amor siempre de la manera que yo lo espero. Pero él sabe que me encanta el chocolate, mi chocolate favorito es el Milky Way, es mi favorito. Y él puede ver que yo estoy un día a lo mejor muy cargada, muy agobiada, y él llega con el chocolate y me lo pone sobre la mesa del comedor. Y ahí lo dejo. Y de repente puede ser que me dice... ¡Qué buen detalle! Sí. Yo a mi casa llevo elotes con queso y crema. Y tu esposa está feliz. Sí, es su preferido. Es su preferido, pero nosotras como mujeres estamos esperando esta parte. Amor de mi vida. Mira lo que te traje. Estaba viendo que estás tan agobiada y tan cansada que te traje elotes con crema y queso. Yo los meto al refri para que no se le aguade la crema, pero no es suficiente. No es suficiente para nosotras. Pero aprendamos a conocer a nuestro esposo. Él está haciendo ese gesto. Mi esposo me está llevando mi chocolate favorito porque me está viendo cargada. Y a lo mejor no siempre me dice, amor, te amo, aquí te traje un chocolate. Pero con ese gesto está demostrando su amor. Esa es su manera de demostrar su amor hacia mí. Y a veces somos tan exigentes como mujeres, tan exigentes que no logramos bajarle. En Venezuela, yo soy venezolana por cierto, pero en Venezuela se dice, bájale 2 rayitas. O sea, bájale 2 niveles a tu emoción. Uh-huh. A veces no logramos bajarnos un poquito y decir, ¿sabes qué? Mi esposo sí me está amando. Sí fue a comprar la despensa. Sí fue a buscar a los niños a la escuela. No fue fácil para él mover su agenda, su itinerario. Tuvo que ir al trabajo, qué sé yo. Y fue a llevar al niño al fútbol. Son cuestiones que hace el esposo. No sé si me estoy adelantando un poquito al tema, pero luego ahí es donde entra el no sentirte valorado como esposo. Exacto. ¿Verdad? En que tú tienes ese gesto, te lleva tu chocolate, te lleva lo que te gusta, pero como no lo haces de la manera en que ella quisiera, en ese mira, mi amor, esto, lo otro, y entonces
no sé, no se lo come en el momento, o está ahí, tú dices, ni siquiera lo vio, ni siquiera me dijo gracias, o no lo tomó en cuenta. Así Y entra esa parte de también nosotros como hombres, creo que lo que más sucede es no sentirnos valorados también, pues, Sí. en ese sentido. Sí, sentir y entonces entra lo que muchos hombres dicen, no soy suficientemente bueno, entonces nunca voy a ser suficiente, y comienzan las discusiones, es que te dije que me buscaras al niño en la escuela y no pudiste, o fíjate que llegaste hasta tarde, y entonces el hombre comienza a pensar, no soy suficientemente bueno, Sí, nada de lo que hago es suficiente. Comenzamos a tratar al esposo, o tratamos al esposo como si fuera un hijo más, y no valoramos esa intención o eso que él está haciendo para también tener detalles o cumplir el rol dentro de la familia, ese rol de protección, de búsqueda, de cuidado, y no es simplemente verbalizar. Ahora, el esposo también debe considerar que para la esposa algo muy muy importante son las palabras, la emoción. Entonces el esposo a veces se cierra también en ese aspecto de solamente me quiero sentir valorado y respetado y no doy el amor que mi esposa necesita, y entonces simplemente me cierro, pero en la noche en la cama estoy esperando un gesto. Pero la esposa, como mujer, nosotras somos emocionales, y si no tenemos las palabras no nos sentimos tan abiertas para lo que va a ocurrir en la noche. Entonces eso desbalancea un poquito los roles dentro del matrimonio y cómo debemos responder el uno al otro. Ahora, uno de los dos tiene que decir ya basta. Ser intencional, definitivamente. Ser intencionales, ¿no? Ya basta. Yo no voy a permitir que mi mente o lo que escucho en mi inconsciente, que mi mamá me decía, todos los hombres son iguales, ¿verdad? O las mujeres no sirven para nada, no te conformes con una, lo que escuchaba. Entonces, que no dejemos que eso cultural nos condicione, sino dejar que la palabra de Dios nos guíe y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un alto, voy a quitar mi orgullo, porque ¿sabes qué me he dado cuenta? Que todo se deriva del orgullo. De uno o de otro, no quiero hablar ni de la mujer ni del hombre, de los dos. Ahorita que tú hacías este comentario, de repente también, ¿cómo como padres afectamos a nuestros hijos en decirles, es que él no es suficiente para ti porque tú eres mi princesa, o ella no es suficiente para ti porque tú eres un rey? Y desde ahí los vamos condicionando a que nadie es suficiente, ¿verdad? Y es por el amor que les tenemos, pero le estamos haciendo un daño. Entonces, qué hermoso es como padres ser, pues, de mente abierta, no sé si es el término correcto, y decir, no infravalorarlos. Creo que ese es un término, no sé si es lo correcto, pero no infravalorar a nuestros hijos, porque los mandamos al matrimonio con una mentalidad errónea, en vez de igualdad, de amor, de respeto, que es lo que estamos platicando, de decir, bueno, no es suficiente para mí. Bien me lo decía mi mamá, ¿para qué me casaba contigo si tú no me amabas, si tú eras menos, si tú lo otro? Entonces, nada más como paréntesis o como idea, ahorita que mencionabas eso, se me vino muy a la mente cómo como padres también tenemos esa responsabilidad. Y regresando al tema de esposos, lo que tú ahorita decías, pues es muy muy importante. Y como en la Biblia, por ejemplo en primera de Pedro 3:7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos, es la Nueva Versión Internacional, en su vida conyugal cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Entonces no somos iguales, emocionalmente, físicamente no somos iguales. Ella es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así qué poderoso está este versículo. Es poderoso poder entender que ambos somos herederos, porque vemos como mujeres, porque yo soy mujer, ¿no? Veo a mi esposo que él me tiene que tratar de cierta manera, y entonces no importa de la manera que yo lo trate, con tal de que él me trate de la manera que yo creo que merezco, pero no me estoy dando cuenta que él también es hijo de Dios. Solamente veo, es que tú me tienes que tratar como que yo soy hija de Dios, pero no estoy viendo el otro lado, que también él es hijo de Dios. Yo te trato como mayordomo de Dios. Entonces, tengo que tener respeto hacia mi esposo y decir, ¿sabes qué? Tú también mereces la gracia, esa gracia inmerecida, no es por lo que hagas. Nada de lo que mi esposo haga
va a ser completo. Total, estamos en esta construcción de la vida, ¿verdad? Donde nos vamos perfeccionando para poder llegar a ser a la estatura de varón perfecto. Es una construcción diaria como seres humanos. Entonces, en el matrimonio es lo mismo. Estamos construyendo esta vida, pero no quiero dejar de lado el punto que mencionaba, es que todo se trata del orgullo. Todo se deriva de que yo merezco, yo creo, y para mí es importante, pero Cristo se entregó por todos. Ahí Él no puso títulos, es que yo soy el Hijo de Dios, es que yo estoy sentado en mi trono. ¿Para qué yo voy a ir a la tierra a entregarme por todos estos seres humanos pecadores? Y la Biblia nos está comparando con esto, y la parte que leíamos hace rato de Efesios dice, grande es este misterio, porque si lo comenzamos a escarbar y a profundizar, wow, es que nunca voy a llegar a ser ni a los talones de Cristo. Sí, así es. Pero tengo que dejar mi orgullo, dejar mi yo, dejar mi deseo y decidir hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Voy a tratar a mi esposo con respeto. Que ahí es la parte en donde entra Dios en nuestra vida. Con el orgullo, cuando te das cuenta, cuando estás viviendo situaciones complicadas, o no precisamente complicadas, pero que no acatas esta situación de amar y de respetar constantemente, pues para eso está Dios. Y cómo Dios nos ayuda, no solamente es la intencionalidad, sino realmente poner las manos en nuestras cosas en las manos de Dios y permitir que Él nos ayude. Porque pues muchas veces no tenemos ganas, ¿verdad? No tengo ganas ni de soltar el orgullo, ni de amar, ni de respetar, ni de pedir perdón, y ahí es donde entra Dios. Cuando nosotros dejamos un corazón sensible de verdad con Dios y permitimos que Él comience a hacer su obra en nosotros, y muchas veces no tenemos ganas, pero el Espíritu Santo nos ayuda en el corazón y nos da esas ganas, produce el querer como el hacer. Sí, y también es importante podernos evaluar cada uno y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un alto y voy a analizar la situación de otra perspectiva. Y en vez de comenzar a reclamar, a regañar a mi esposo, voy a pensar, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? No, es que no me trajo las cosas como yo exactamente se la pedí. La lista del mercado no la trajo como yo exactamente la pedí. Porque a veces los conflictos son cosas sencillitas. Son cosas, no tapaste la crema dental, no pusiste la toalla, no dejaste la ropa sucia donde va en el cesto, cosas a lo mejor muy sencillas. Entonces, por ejemplo, algo para mí que yo creo que es algo cultural, es una batalla que tengo cultural, donde de repente mi esposo sale corriendo porque él se la pasa muy ocupado y dejó su traste sucio, comió rápido y dejó el traste sucio y lo puso en el lavaplatos, creo que se llama así lavaplatos aquí también. Sí. A veces me confundo con las palabras venezolanas. Entonces para mí me siento como que me está llamando como cama de casa, sirvienta, cosas así, ¿no? Y entro en conflicto emocional y me pongo a pensar, a ver, espérate, voy a hacer un lío porque él salió corriendo porque tiene que irse a trabajar, porque dejó el traste sucio. No tiene ni sentido. Si te pones a analizar, no tiene ni sentido. Y podemos pasar todo el día enojados porque yo le reclamé. O esperando a que llegue para reclamar. ¿Verdad? Y yo todo el día con el reconcomio dentro de mí, enojada porque no lavó el traste cuando yo esperaba que lo hiciera, en lugar de decir, mi esposo está saliendo a proveer para el hogar. Mi esposo está saliendo a cumplir con su misión. Déjame ayudarle, déjame hacer su ayuda idónea en este momento y lavar el traste. Habrá otro momento donde sí lo lava, donde sí le da tiempo. Pero déjame poner en alto mi orgullo, porque al final es eso, ¿no? Poner en alto mi orgullo y decir, voy a respetar a mi marido, lo voy a honrar, voy a ayudarlo más bien. Lo veo que se levanta de madrugada o que se acuesta tarde trabajando y me levanto tempranito. Aquí está tu café, mi amor, para que Dios te dé, o voy a orar por ti, que Dios te dé energía, y poner en alto mi yo y decir, voy a respetar por encima de la situación aunque no me sienta amada, y en vez de reclamar, poder tener un momento, esperar el momento y decirle, ¿sabes qué, amor? Cuando tú haces eso, que dejas el traste sucio, yo no me siento amada, pero yo entiendo que a veces
lo haces porque sales corriendo o porque, no sé, estás en tu mente estás en otra cosa, pero quiero que sepas que cuando haces eso, no me siento amada. Qué diferente es si decimos, no me siento amada con este tono, a decir, es que tú siempre, diario con lo mismo. Ya vienes que aparte que tengo que lavar el desastre que hacen tus hijos, tengo que lavar también los tuyos. Uh-huh. Sí, sí. Completamente diferente. ¿Y qué diferente es el esposo si en lugar de decir, quedarse callado, aislarse y no dar amor, poder decir, ¿sabes qué, amor? Cuando tú me hablas de esa manera, no me siento respetado. Es completamente diferente. ¿Sabes qué? Ven acá, esperar el momento, porque hay niveles hace rato hablé de los niveles de comunicación. Si la comunicación, el enojo o la emoción está del 1 al 3, se puede conversar. Aunque si es muy fuerte la situación, del 3 puede ser muy rápido que pase al 5. Vamos a ver una escala del 1 al 10. El 10 es el máximo de temperatura. El 1 o el 0, ¿verdad? Que es lo más frío. Más cálido el 10. Entonces si vamos a encarar una situación y emocionalmente yo internamente estoy en un 5, no es el momento de hablar la situación, porque a lo mejor mi esposo está en el 0, pero yo estoy en un 5, entonces mi tono no va a ser el más agradable. Es que quiero hablar contigo porque, ¿sabes qué? No me gusta cómo me hablaste, no me gusta, y ya mi tono comienza a cambiar. Así es. Pero si hablamos en el 0, que estamos frío, o del 1, de repente el 2, por allí, que todavía podemos controlar la emoción, ¿sabes qué, amor? Es que no me siento amada. Cuando tú haces este tipo de cosas, yo no me siento amada. Completamente diferente. Pero en el 10, el nivel más alto de temperatura, es cuando explotamos. Y allí es una explosión los dos. Los dos comienzan a hacer chispazos, paz. Entonces allí no se va a solucionar, sino que más bien se causa más conflicto. Lo ideal es esperar que nuestra comunicación esté en nivel 0, del 1 al 3, orar, analizar la situación, analizarnos a nosotros mismos y decir, yo creo que no está bien mi postura, reconocer, yo voy a parar, o simplemente mi postura está bien, pero la Biblia me manda que yo debo respetar. Indistintamente de que mi esposo no está haciendo bien, mire, la Biblia demanda de mí que como heredero lo trate, como hijo de Dios yo lo trate, y voy a respetar, aunque no sienta que se lo merezca. Qué difícil eso. Difícil. Qué difícil, porque siempre pensamos en yo tengo la razón. Exacto. Es mi derecho a alegar, es mi derecho a reclamar, es mi derecho a exigir. Uh-huh. Y eso que acabas de comentar, de hacer ese alto, uh-huh, aunque sintamos que es todo nuestro derecho, se requiere de trabajo, ¿verdad? De mucho trabajo, mucha oración. ¿Por qué lo comento? Amén. Mucho trabajo, mucha oración. ¿Por qué lo comento? Porque creo que cuando vemos este tipo de programas y decimos, wow, tienen una vida ideal, ¿verdad? Sí. Ellos no han de tener problemas o han de saber resolverlos muy rápido. Y yo, que estoy en esta manera, y a veces en vez de alentarnos, nos desanimamos. Sí. Porque nos sentimos, no, es que yo cuando voy a llegar a ser como ella, yo cuando voy a aprender a trabajar como ella trabaja en su matrimonio. Y dices algo muy importante, se requiere de mucho trabajo entre pareja, de oración y de intervención de Dios. Sí. Sin duda alguna, no vemos las mismas cosas de la misma manera, nuestras perspectivas son muy diferentes. Decías tú, las mujeres ven todo con lentes color rosa y los hombres vemos con lentes de color azul. Entonces, pero quiero añadir es fundamental, ¿sí? Quiero añadir algo importante a eso que estás diciendo. Ciertamente muchos matrimonios se pudieran desalentar porque ven a lo mejor un matrimonio perfecto. En mi caso, mi esposo y yo ya vamos a cumplir 12 años de matrimonio, y no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, pero los dos hemos mantenido la postura de esto es para toda la vida, número 1. Esto no se renuncia, aquí es para toda la vida. Es muy fácil firmar un papel y decir, ¿sabes qué? Se acabó. Eso es el camino fácil, entre comillas, porque luego te quedan 1,000,000 de heridas y situaciones, ¿no? Y más si tienes hijos, ¿no? Pero en realidad lo más fácil es seguir trabajando en el matrimonio. Nuestros primeros años de casado fueron batallosos, muy difíciles. Nosotros somos del mismo país, pero somos de ciudades diferentes.
crecimos en congregaciones diferentes, o sea, la forma de ver el ministerio, la cultura de iglesia, vamos a decirlo así, completamente diferente. La forma de ver la manera de trabajar, la vida en general, completamente diferente. Aunque los dos crecimos en la iglesia, aunque los dos éramos, desde niño recibimos a Cristo. Yo recuerdo que tenía como 7 años cuando yo hice mi decisión de fe, de decir, ¿sabes qué, Cristo? Yo quiero que tú entres en mi corazón. Pero ya yo toda la vida había crecido en la iglesia. Y eso no fue suficiente. Tuvimos que trabajar, tuvimos que ir a talleres de matrimonio, tuvimos que ir a consejería, de gente, no la comadre que me va a decir, no, deja ese marido, ya iba a decir, tienes razón, no. Gente que realmente tiene base en la palabra de Dios y que me va a ayudar a poner fundamentos claros y principios claros en la palabra de Dios. Gente que va a escuchar los dos puntos de vista y no se va a inclinar a uno o a otro, sino que va a decir, ya va, a ver, vamos a trabajar cada quien parejo. Y que estas son las bases. Estas son las bases. Estas son las bases. Lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Dios trata en nuestro corazón, el dejar el orgullo de lado, pues tantas cosas, sí, de sentir que es mi derecho el reclamar, que es mi derecho el tener. Entonces todo eso es lo que podemos ir trabajando poco a poco. Enviamos mensajes en códigos, el uno al otro basado en nuestro género. Sí, es como una pregunta muy básica, o una frase muy básica más bien. No tengo nada que ponerme. ¿Qué piensas tú de esa frase? ¿Qué dirías tú? O sea, ¿qué piensas tú en tu mente cuando dices no tengo nada que ponerme? Que su closet está absolutamente vacío. Que si yo llego y me asomo, yo no veo ni una prenda ahí colgada. Ajá. Y me lo ha dicho, es que no tengo que ponerme. Y yo me asomo y veo como 30 vestidos, 50 pantalones, 10 abrigos y no sé cuántos zapatos. Entonces yo digo, ¿de verdad no tienes nada que ponerte? Pero para nosotros las mujeres el no tengo nada que ponerme significa no tengo nada nuevo que ponerme o no tengo nada apropiado para esta ocasión que ponerme. Okay. Pero para los hombres, si el hombre le dice a la esposa, no tengo nada que ponerme, ¿a qué se refiere? ¿O a qué te referirías tú si le dices? Que no tengo ropa disponible o que está sucia o que no, ahorita no está, pues, ¿no? Que está en la lavadora o algo así, que realmente no hay algo que me pueda poner en ese momento. Exacto, entonces el género marca una pauta muy importante, porque para nosotras es no tengo nada apropiado en este momento, y para el hombre es no tengo realmente no tengo nada, o sea, no se ha lavado, no hemos podido hacer el aseo y necesito tener ropa limpia. Es completamente diferente, por eso los hombres y las mujeres vemos las cosas. Pero entonces, ¿por qué dicen diferente? Que no tienen nada que ponerse si sí tienen? No lo vas a entender, no lo entenderías. No hay que entendernos, por ahí dicen eso. Hay que amarnos. Sí. También pasa mucho cuando, oye, mi amor, ¿qué comemos? Lo que tú quieras. Vamos a tal parte. No, ahí no. Que lo que yo quisiera, ¿no? Sí. Es parte de ese código de géneros, ¿verdad? Sí, de que somos muy objetivos nosotros, sí, en cuestión quizás de resolución, y las mujeres distintas, diferentes. Sí, yo he aprendido en ese punto, en esos tipos de situaciones, a esperar. He aprendido a esperar. Hace varios años algo me comentaba mi suegra y yo le dije, es que yo aprendí a esperar las cosas en Dios y en oración, y ya no me aferro porque a las situaciones como ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comer? Yo, prefiero comida china o prefiero sushi o simplemente no sé, estoy abierta. En esta temporada, por ejemplo, también depende mucho de la temporada de la vida. En esta temporada tenemos 2 niños pequeños y si yo quiero comer, yo siempre digo, quiero comer en paz de Cristo. En donde sea que pueda comer en paz de Cristo, no que me estén jaloneando, mamá, y no sé qué, y el juguete, y que tiró el jugo y la comida. Quiero comer en paz de Cristo. Entonces ahora nuestra opción predilecta es vamos a Burger King, Carl Jr., donde sea que haya parque. Sí. Tenemos hijas muy en común de la edad, sí, entonces te comprendo muy bien. Ahorita nosotros a veces preferimos irnos a la casa a comer porque en donde llegamos hay revolución, ¿no? Por nuestra hija. Pero cuando nosotros vemos eso, Ana, ¿cómo realmente es la cuestión de práctica el entender el ejemplo? Decir, no tengo nada que ponerme, ¿no?
que pudiéramos, que hasta eso podría ser un conflicto, de verdad. ¿Cómo que no tienes nada que ponerte? Ve todo lo que tienes ahí y no puedes decidir, ¿no? Y más si ya es tarde o porque la mujer por lo general se tarda un poco más en arreglarse. Los hombres en 5 minutos estamos listos y nos sobran 2, ¿verdad? Y las mujeres no, toman más su tiempo. Y el hecho de que te pueda decir, es que no tengo nada que ponerme, pero ¿cómo si estoy viendo? Y puede generar un conflicto. Sí, a lo que voy es que tenemos que aprender a conocernos y más bien aprender a preguntar, ok, ¿qué me quieres decir cuando me estás explicando que no tiene nada que ponerme? ¿Qué quieres expresar con eso? Vamos a ir más allá. Pero esto no puede ser a lo mejor en el momento, tiene que haber una base para esta comunicación. Eso no va a surgir en el momento, porque en el momento si tú le dices a tu esposa, ajá, pero ¿qué quieres decir? Se va a enojar. Se va a enojar sí o sí. Lo más seguro. Lo más seguro. Entonces, comiencen primero en una comunicación base que diga, ok, estoy entendiendo que somos diferentes. Yo soy diferente a ti porque yo pienso de esta manera, como pueden usar este ejemplo. Entonces, ¿qué tal si de aquí en adelante comencemos a trabajar intencionales en nuestro matrimonio? No siempre voy a entender lo que me quieres decir, porque pues como mujer tienes un enjambre de cables en tu cabeza, yo tengo muchas cajas. Entender que somos diferentes, partir de allí y decir, ok, vamos a ser intencionales, ¿cómo vamos a manejar cualquier tipo de situaciones en nuestra vida? Es lo que mi esposo y yo hemos hecho, a partir de la consejería, la oración, la búsqueda y mucha comunicación. Tomamos momentos, últimamente estamos tomando, como tenemos nuestros niños, cuando ellos se duermen después de las 10 de la noche, nos sentamos a platicar y hablamos horas y horas y horas, y ya cuando son las 2 de la mañana tenemos hambre, ¿y qué hacemos? Una maruchan, ok. Tenemos nuestras citas de noche maruchan, pero esa comunicación es clave, donde podemos conocerlo, cómo vemos el mundo, cómo vemos cada tema que sea conflictivo para nosotros. Vamos a irnos desmenuzando, porque nos falta conocernos más. Creemos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. Sí, que eso que comentas ahorita, creemos que nos conocemos, pero no. Creo que después te puede llevar a una monotonía, en donde das las cosas por sentado. Das las cosas por sentado. Ya sé, yo creo que me ama y no hago nada por esforzarme, yo creo que esto y no hago algo más, no me esfuerzo por conocerla más, no me esfuerzo por conocerlo más, y entonces das todo por sentado y de repente como que entras en un piloto automático en tu casa, ¿verdad? Sí. Y si a eso le añades la rutina, si a eso le añades varias cosas, creo que se entra en un piloto automático de solamente vivir, ajá, pero no seguir conociendo a tu pareja. Por eso nosotros creemos que es clave para el matrimonio no enfocar todo, sobre todo cuando tienen hijos o si no tienen hijos, cuando está la rutina del trabajo, de la vida diaria, como estás diciendo. Es clave tener momentos que rompan la rutina para poder otra vez encender esa chispa otra vez, porque el amor no deja de ser, eso lo dice la Biblia. El problema es que la rutina y los conflictos nos hacen sentir que ya no estoy amando como antes, o que ya no estoy respetando de la misma manera, pero no es que lo dejé de amar o que la dejé de amar, es que la rutina me envolvió, me agobió, más los conflictos, de tal manera que ya no veo algo bueno. Pero si rompo la rutina, salgo de ese esquema de monotonía, vamos a tener citas, ¿qué tal si nos esforzamos cada 15 días? Es mucho cada 15 días, cada 3 semanas, vamos a esforzarnos. Este mes cada 3 semanas, el próximo mes 2 veces al mes, el otro mes una vez al mes, vamos a planificar las vacaciones, vamos a hacer algo diferente. No, la vida del matrimonio no gira en torno a los hijos, ni en torno al trabajo. Porque cuando nos desbalanceamos, entonces el matrimonio cae en esa monotonía. Sobre todo los matrimonios con hijos, podemos tender a enfocar todo nuestro esfuerzo a cubrir a nuestros hijos, pero ¿sabes qué? Un día nuestros hijos se van a casar y se van a ir. Y que al final los hijos son los resultados del amor. Son resultados del amor, pero el día que ellos se casen y se vayan, se causa el conflicto de nido vacío y no va a haber una base en el matrimonio sólida para, ¿y quién eres tú? 30 años de extraño, porque 30 años criando hijos, 20 años criando hijos, y ¿quién eres tú? Eras mi roomie nada más. Así es. Entonces hay que romper las rutinas, trabajar intencionalmente en el matrimonio. ¿Cuál es mi recomendación?
Rompe la rutina, trabaja intencionalmente en el matrimonio, para el orgullo. Considera que tu esposo, tu esposa son hijos de Dios también. Y si te sientes muy ahogado y sientes que no, sabes que no puedo salir de este conflicto, ya está muy difícil, siento que no la amo, siento que no lo amo, necesitas buscar ayuda. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de ya no te amo, o ya no eres la misma persona de quien me enamoré? Ajá. ¿Verdad? Pero claro, pasaron 5 años en una rutina y cambiamos todos y sentimos eso, ya no eres la misma persona de quien me enamoré. Entonces, lo importante de hacer también un alto. Sí, pero es que no, bueno, ya ahí es otro tema, ya lo dejaremos para otro podcast después. Ya me comprometí. Pero eso tiene que ver con la dinámica matrimonial. En la dinámica matrimonial podemos entender que hay distintas etapas. Definitivamente nunca va a ser igual que como la etapa del enamoramiento, donde todo era color de rosas, donde todo era la búsqueda, el coqueteo. Eso era otra etapa. Ahora estamos en otra temporada. Y hay que entender que cada año dentro del matrimonio cada ciertos años pasamos a otro nivel, a otra etapa, y hay que saberlas manejar. Está la etapa de la realización, está la etapa de la madurez, pero necesitamos saberlos trabajar, poder llegar a ese balance entre cada etapa para poder salir de una y pasar a la siguiente, para poder llegar finalmente a la etapa de la plenitud, donde ya los hijos se fueron de casa, podemos disfrutarnos el uno al otro, podemos mirar atrás y decir, wow, gracias Dios por lo bueno que ha sido en mi matrimonio. Vemos el trabajo, el fruto del trabajo que hemos logrado, bien sea ministerial, laboral, en nuestra vida personal, y podemos estar satisfechos con eso que hemos hecho. Pero qué importante es poder conocer cada temporada y saber que nunca, jamás en la vida mi esposo va a llegar a mí de la misma manera que cuando nos estábamos enamorando, cuando nos estábamos conociendo. Ya estamos en otra etapa. Nuestra vida ahora es más cíclica, donde cada quien sabe su función y tiene que cumplir su rol. Cada quien está cumpliendo sus tareas, pero nosotros buscamos la manera, como nuestras noches de Maruchan, cada quien decidirá cómo lo puede manejar, ¿no? Me gusta eso de noches de Maruchan. Sí, ahí se las puedo... Tu tiempo apartado. Sí, se las dejo, no está patentada, la pueden usar. Okay. Pero es buscar el espacio. Es que no puedo porque tengo mis hijos, es que no puedo por el trabajo. Si buscamos el espacio y somos intencionales, claro que sí podemos. Ok. Amor incondicional y respeto incondicional. Sí. Eso es lo que nos ordena la palabra de Dios. Un amor incondicional y un respeto incondicional. Muchas veces no sabemos leer a nuestra pareja cuando nuestra pareja necesita amor y nosotros no podemos saberlo porque no tenemos esa buena comunicación, o el esposo necesita respeto y tampoco sabemos cómo decir necesito ese respeto. Cuando tú comentabas el punto de que la esposa luego suele tratar al esposo como si fuera un hijo, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo nos damos cuenta de que eso está sucediendo? Porque de verdad yo creo que, y lo digo muy repetidamente en el podcast, que muchas veces no nos damos cuenta de en dónde estamos parados o de lo que está sucediendo, de que vivimos en esos conflictos o en esas situaciones complicadas, pero si nos diéramos un alto para ver el panorama, entenderíamos más en dónde estamos. Muchas veces estamos en la arena movediza, y en la arena movediza mientras más te mueves, más te hundes. Necesitas tener calma para poder salir de ahí. Yo creo que es entender que Dios diseñó al esposo como figura de autoridad. Dice en Génesis, tú querrás enseñorearte de tu marido, que tú querrás dominar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Entonces, al entender que yo quiero, que simplemente es un deseo de dominar, pero que él realmente él se debe enseñorear, o sea, está hablando de autoridad. Él es mi autoridad, yo debo hacer lo que mi esposo me dice. Pero las mujeres entramos en un conflicto milenial, ahí hay un conflicto milenial. Y más hoy en día. Sí. Hoy en día con el feminismo, esa frase es un boom, sí, para decir no. Pero es que es lo que dice la palabra. Al final de cuentas pueden haber muchas corrientes en estos tiempos, pero ¿qué dice mi fundamento? Mi fundamento, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, me está diciendo: tú quieres dominarlo, pero él debe enseñorearse sobre ti, él debe dominarte, él es tu autoridad.
Y cuando da el mandato dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un mandato que ejemplifica la autoridad. El hombre tiene que dar el primer paso de tomar la autoridad del hogar y decirle, sabes qué, vente aquí conmigo. Entonces, al tomar esa autoridad, la mujer debe someterse bajo esa, porque si no, como mujeres no nos sometemos, el hombre nunca podrá ser la cabeza de hogar, el sacerdote que yo espero, el hombre que yo espero. Pero si yo me someto a lo que él me dice y decido escuchar sus recomendaciones. Hace mucho rato atrás estabas hablando de que tu esposa de repente no quería una solución, sino que quería ser escuchada, y es válido ser escuchadas, pero también debemos escuchar la perspectiva del esposo, porque me he dado cuenta yo como esposa que cuando mi esposo me habla de algo y me da su solución, digo, creo que estoy haciendo un problema muy grande de algo que no tiene sentido. Entonces Dios le ha dado a mi esposo sabiduría, Dios le ha dado gracia, y es necesario que yo pueda estar allí. Y de repente pudiera yo pensar, es que él no sabe nada, y minorizarlo, pero no es lo que la Biblia me manda. O en este tema yo sé más que él, pero indistintamente, aquí no importa títulos, aquí no importa doctrina, aquí no importa religión, aquí no importa nada, aquí importa es qué me dice Dios, qué me dice Dios. Eso, porque al final de cuentas la religión para mí es una relación que debe tener el hombre con Dios. Yo no lo veo como religión, por eso digo que no importa religión o doctrina, sino qué me dice Dios en su palabra, en su mandato, que yo debo someterme, pero culturalmente también hemos escuchado, no te dejes dominar, no te dejes someter a tu marido, tú vales más. Viene de cultura familiar, y que si el hombre cualquier cosa, no se preocupe, mija, usted salga a trabajar y arréglesela usted con sus hijos. Y es lo que hemos visto, muchas madres solteras tratando y batallando, pero la Biblia me ordena que yo me someta a mi esposo. Y también hombres que no toman su lugar como esposo. Así es. En cuanto a autoridad, en cuanto a responsabilidad y en cuanto a provisión. Entonces, porque no solamente, yo te podría decir ahorita que está muy cómodo lo que estamos platicando, ¿verdad? Para que mi esposo lo escuche, de someterse, pero hablamos de los dos lados, perspectivas, de hombre y mujer. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en amarlas, porque así es un mandato, también no es una opción, es un mandato, amarlas de manera incondicional, y el otro lado es respetar y honrar de manera incondicional. Sí, el hombre tiene definitivamente que asumir su sacerdocio en el hogar, tomar las riendas del hogar y decir, vamos a aferrarnos a la palabra de Dios. Qué bueno es cuando el esposo dice, necesitamos hacer un altar familiar, vamos a buscar de Dios, vamos a orar, vamos a leer la Biblia en un pasaje. No tenemos que ser teólogos, simplemente leer las escrituras, vamos a poner una adoración y vamos a orar, y vamos a crear un ambiente diferente en nuestro hogar, y que el hombre pueda tomar esa autoridad. Y no es fácil para el hombre, porque el hombre trabaja mucho, generalmente el hombre trabaja mucho más, o las guardias, porque distintas situaciones o realidades, ¿no? Pero qué bonito es cuando el hombre asume su autoridad. Yo creo que esto se resume también en los roles del matrimonio, que cada quien asuma su rol y su función. La mujer no fue llamada para ser mamá del esposo, la mujer fue llamada para ser idónea, para ser complemento. El hombre fue llamado para ser sacerdote, para asumir la autoridad, para proveer, para proteger. Sí, yo escucho mucho a las jóvenes hoy en día que dicen, los roles no existen, no hay roles. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Sí. La Biblia nos enseña fundamentos de cómo funcionar de manera correcta como familia, como hombre y como mujer. ¿Tú crees que sí es correcto decir los roles que tenemos como hombre y mujer, no solamente cuestión bíblica, sino también hoy con la cultura que tenemos y en cuestión social y de psicología, que es un boom ahorita entre hombres y mujeres? ¿Sí es correcto llamarlo así, los roles que tenemos cada quien? Yo considero que sí. Yo siempre he dicho, incluso desde que estaba estudiando mi carrera, yo dije, yo soy psicólogo, pero primero soy cristiana, y mi base en mi fe y todo lo que mi conocimiento va a estar enfocado en la palabra de Dios. De hecho, muchas veces yo oraba de mi carrera y yo decía, Señor, esto necesito aprendérmelo para pasar el examen, pero yo no quiero que mi corazón se llegue a desviar de tu palabra al tener este conocimiento.
porque es muy común hoy en día. Entonces yo sí creo que los roles existen, que si vamos al Génesis vemos que Dios le dio un mandato a Adán, donde él debía proveer, y en esa provisión hay una cobertura, hay una protección, donde vemos este pasaje que mencionaba de que el hombre se enseñorea, toma autoridad, toma responsabilidad, toma sacerdocio. Entonces yo sí creo que el hombre está diseñado para esas funciones, y que la mujer tiende, como la mujer carga en su vientre, como la mujer da a luz, es más natural amar a un ser humano por naturaleza. Entonces la maternidad no quiere decir que no haya copaternidad, pero es más natural para la mujer amar, proteger, cuidar, ser ama de casa, tener ese ojo en el hogar, de decir me gustan los detalles así, traer esa armonía al hogar, esa paz, los aromas de comida o aromas agradables. Entonces yo sí creo que la mujer tiene esa función de poder traer esa armonía al hogar. Creo que sí existen los roles, que hay situaciones o temporadas donde la pareja puede decir, por este tiempo, vamos, ¿qué te parece si en este tiempo, yo sé que la Biblia nos dice de esta manera, pero qué tal si negociamos en esta temporada? ¿Y qué tal si yo trabajo de esta manera, tú trabajas de esta manera, y los dos nos vamos balanceando y nos vamos adaptando? Por una temporada se puede hacer, pero siempre y cuando... Sin perder el enfoque. Sin perder el enfoque, y siempre y cuando no se socave la autoridad del esposo y no se genere el desamor hacia la esposa. Así es. Porque esa es la base. Hay veces que la mujer, supongamos el caso, la mujer sale a trabajar, el hombre se queda en la casa con los niños porque ya tiene una mejor oportunidad de laboral. Pero de repente el esposo se comienza a sentir menos, se comienza a sentir como que es el que lo manda, se comienza su autoridad como, sabes que estoy sintiéndome menos en este aspecto. Y no quiere decir que se denigre el rol de la mujer o el rol del hogar, sino que simplemente se debe entender que Dios diseñó al hombre para proveer, es un diseño. Dios diseñó al hombre para proveer. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Ve y cultiva la tierra. Trabaja la tierra, con el sudor de tu frente comerás. Uh-huh. Entonces es un mandato, pero la mujer Dios la dejó allí. Con dolor tendrás a tus hijos. Ahí le dio otra dirección. Si el hombre se comienza a sentir como socavada su autoridad, ahí deben hacer un alto y hablar y decir, no me estoy sintiendo bien, me siento irrespetado de una buena manera. Me siento irrespetado, ¿qué tal si tratamos de manejarlo de una manera diferente? Así como lo hablamos para iniciar, podemos hablarlo para detener la temporada, ¿no? Exactamente, siempre y cuando haya acuerdos dentro del matrimonio. Sí, se me hace muy padre y muy, muy chido eso, que independientemente de la actividad que realicemos cada quien, en el sentido de la provisión, de cuidar de los hijos, de ayuda en la casa, en no perder en enfoque lo principal, la estructura. El otro día, ayer precisamente venía platicando con Angie sobre las estructuras en nuestra fe, en cuestiones teológicas, y le decía, es que si desde tu estructura está mal hecha, todo lo que hagas hacia arriba va a depender de ahí y por consecuencia no va a estar bien hecho. Entonces la importancia de tener estructuras sólidas en nuestra vida como esposos, como matrimonios, para que todo lo que construyamos esté bien hecho, porque de ahí va a depender. Vamos a tomar las decisiones con base a nuestra estructura, vamos a tomar las decisiones familiares y de futuro y como ministerio en base a nuestra estructura, y si nuestra estructura no es correcta, todo lo demás va a estar incorrecto. Así es. Entonces se me hace muy bonito eso que acabas de comentar, de independientemente de cómo sea, no podemos perder de vista la base. Y suena fácil hacerlo, pero a veces se necesita intervención de alguien más. A veces las parejas caen en conflictos y cuando estás muy metido dentro del conflicto no hay forma de salir. O cuando lo construiste la estructura de una manera no tan bien, como que no quedaron bien los pilotes del edificio, entonces necesitas a alguien que te ayude. ¿Sabes qué? Vamos a escarbar otra vez y vamos a reedificar. Lo bueno que en el Señor se puede reconstruir, se puede reedificar, se puede volver a hacer de nuevo todo. Dios nos da esa oportunidad por gracia, es por gracia, porque
Es por su misericordia que son nuevas cada mañana, que es esa gracia inmerecida o ese regalo que no merecemos. Y eso es lo mismo que debemos aportar a nuestro matrimonio. Cada día algo nuevo. Y yo hablo mucho de la consejería porque sí considero que cuando dos parejas están dentro de una rutina, una situación conflictiva, que no pueden salir, necesitan una óptica de afuera, porque cada quien está tan fuerte en que es el otro que me está haciendo daño, que no se está dando cuenta de que yo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces muchas veces no logramos salir del problema por nosotros mismos. Necesitamos una ayuda espiritual, ¿verdad? Que tenga conocimiento de la palabra y tenga conocimiento un poco acerca más profundo de los matrimonios, de los géneros, todo lo que estamos platicando, para que pueda ayudar a salir de ese epicentro difícil. Sí, yo en mi trabajo tengo contacto con psicólogos y escucho de repente muchas cosas que, de acuerdo a las corrientes psicológicas o doctrinas, lo que van estudiando, se me hace que no tienen una base de Dios, ¿no? Por todos los nuevos pensamientos que hay así, y los escucho y digo, bueno, esto puede funcionar, pero yo creo que no tiene una base bíblica, que va en contra incluso de lo que Dios enseña. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de la psicología, sino que, y no solo la psicología, cuántas cosas hay. Muchas corrientes en el mundo. Muchas corrientes. Si hablamos de derecho, yo como abogado, bueno, estoy de acuerdo en la adopción de parejas homosexuales, en el aborto, no estoy de acuerdo en el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero legalmente ya es parte de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Pero yo creo que no tienen una base bíblica, va en contra de los principios de Dios. Psicológicamente creo que pasa mucho eso. Y tomamos, o creo que se llega a tomar como sociedad, que un psicólogo me lo dijo, y ya, como él me lo dijo, es ley. Es ley. Pero la base debe de ser nuestra Biblia. ¿Sabes qué? Ahora es peor. Es que lo vi en TikTok. Sí, ahora claro. se va a otros niveles. Es que lo vi en las redes sociales y ya, es ley. Y no lo pregunté a ChatGPT. Se lo pregunté a ChatGPT. Sí, así es. Y ponemos como fundamentos pensamientos humanos, o doctrinas que no son la base bíblica. Entonces la importancia de tener la base bíblica como fundamento en nuestra casa. Tú, como parte de la directiva pastoral en tu iglesia, ¿cuál crees o cuáles son los conflictos más en este tema de comunicación? ¿Qué es lo que más ves de manera recurrente? En los matrimonios. Creo que hay muchos conflictos en los matrimonios por las finanzas. Creo que es una de las causas principales de divorcio, de hecho, los temas económicos. Los temas económicos traen muchos problemas, conflictos dentro del hogar. Creo que también el tema de los hijos trae mucho conflicto. Y cuando se desbalancean los roles, que comienzo a sentir que ya no te amo, es que ya no, y comienzo a mirar hacia afuera, a ver algo nuevo. Y me gusta mucho, hay alguien que sigo mucho y que escucho mucho, que es Sixto Porras, que trabaja con enfoque a la familia, y él dice en uno de sus temas que la novedad puede excitar, pero cuando llegas a la rutina vuelves a caer en lo mismo. Entonces dentro del matrimonio comenzamos a ver hacia afuera y es que está bien bonita, es que está bien guapo, pero es algo solamente igual, novedad. La pantalla es la novedad. Pero cuando llegas a conocer a cualquier tipo de persona vas a tener conflictos. O sea, salirte de tu realidad no te va a quitar el problema dentro del matrimonio en cualquier circunstancia. Y decir, no, es que ya no me vuelvo a casar, estás cayendo en una mentira. Es mentira, Dios no te hizo, como una vez escuché Dante Hebel, si tú tienes el don de abstinencia, tú ves un cactus y ves a una persona del género contrario y es lo mismo. Es lo mismo, sí, así es. Entonces, pero si no tienes el don de abstinencia, Dios no te dio ese don, vas a buscar a alguien que quieras que te complemente, para sentirte respetado, para sentirte amada. Entonces, no es la solución aparentemente más fácil, hace rato decía, pero no es la realidad. La realidad es que necesitamos buscar ese basamento en la palabra y decir, ¿sabes qué? No es así, no está bien que yo diga que no te amo o que ya no quiero estar contigo. La realidad es que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Es simplemente los conflictos que están agobiando, que me están haciendo ver otra cosa más allá.
el amor no deja de ser, sigo amando a la persona, no es que te admiro, no, el amor es una decisión, yo decido amarte, yo decido respetarte, te admiro y por esa admiración yo te amo. Yo amo a mi esposo porque lo admiro, de hecho, sí, claro. Porque para mí, cuando yo veo sus virtudes, su talento y por esas cosas yo lo amo. Entonces hay muchos conflictos que surgen en las parejas, pero creo que esos son los principales. Ok, investigaciones científicas nos confirman la importancia que hay entre el amor y el respeto. No solo es una cuestión de creencia, sino estudios científicos nos hablan de esto. Sí, hay una investigación del doctor Gottman que hizo un estudio en una universidad en Washington que estaba investigando la población de matrimonios de primeras nupcias, o sea que solamente se habían casado una vez y que sus matrimonios tenían de 20 a 40 años de matrimonios. Y él hizo esta investigación, se dio cuenta que las cuestiones culturales eran diversas, o sea, cada quien venía de entornos diferentes, no había una causa probable de estabilidad matrimonial por cultura o por convicción, no, sino era porque tenían este ingrediente. Cuando se comunicaban con amor y con respeto. Entonces eso fue lo que hizo que ellos mantuvieran sus relaciones a largo plazo. Wow, qué tremendo. Y sin hablar de cuestión religiosa, ¿verdad? Uh-huh. Sino de cómo nuestra sociedad, al final esos fundamentos que ya están puestos, siguen funcionando independientemente de si creemos o no creemos en Dios, si tenemos como base la Biblia, son fundamentos que ya están ahí. Entonces en nuestra vida funcionan de manera inherente e infalible. Así es. Sí, es muy bueno poder volver a lo que dice Efesios 5:33, ¿verdad? Que dice, por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Aquí no se trata de qué yo quiero hacer o que lo que yo necesito, es que yo necesito. Se trata de que el mandato es, tú debes amar, ella debe respetar. Ese es el mandato. Ok, muy interesante el día de hoy, Ana, muchas gracias. Yo me quedo con las noches de Maruchan. Están chidas. Sí, porque más allá de decir las noches de Maruchan es tu tiempo de calidad. Juntos, tiempo de calidad. Uh-huh. Y al final es donde puedes dar una comunicación más efectiva y más afectiva, ¿verdad? Así es. ¿Te gustaría terminar con algo? Sí, creo que Dios está interesado en tu matrimonio. Creo que no es casualidad que tú llegaste aquí, que escuchaste todo esto. Yo creo que Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida y en tu matrimonio. Si estás batallando, si estás pasando por tiempos difíciles, quiero decirte que hay una solución, hay una salida. Mi esposo y yo hoy podemos decir, wow, cuán hermoso ha sido Dios en medio de todo esto, porque hoy podemos decir somos un matrimonio estable, somos un matrimonio sólido, porque hemos puesto en práctica estos principios que hoy hablamos, donde nos hemos detenido a hablar, hemos puesto primero la comunicación, hemos hecho un alto, yo he decidido respetar, él ha decidido amarme, como Cristo ama a la iglesia, hemos buscado consejería y eso nos ha ayudado a estar hasta aquí, así que tú puedes también tener un matrimonio estable, un matrimonio sólido. Y que no se te olvide esta frase, porque me encanta mucho, Abraham, una frase que mi esposo y yo ponemos en práctica y es el eslogan del Ministerio de Matrimonio en el cual trabajamos, que matrimonios fuertes traen familias fuertes y familias fuertes traen iglesias fuertes y sociedades fuertes. A veces pensamos solamente que es que tengo que trabajar por la familia, pero no me doy cuenta que la base de la familia es el matrimonio. Así es. De ahí se deriva. Y de la sociedad. Y de la sociedad. Y teniendo familias fuertes, construimos iglesias fuertes y sociedades fuertes. Así es. Ana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un placer y pronto se repetirá con el tema que ya habíamos platicado. Te damos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Que Dios te bendiga y actívate en modo reino.